Pues muy buenas noches, tengan todos ustedes. Jonathan Romero, Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Su servidor Mauricio Rojas, aquí en este esfuerzo que creo que ya lo explicamos. Vamos a estar yendo lunes y martes con el Venceremos, eh, el miércoles con los Rojos, que es ya un trabajo mucho más específico en el perfil político que tenemos, por lo menos Jonathan y un servidor, y que pues sí ha caracterizado al proceso del trabajo que hacemos de politización y que realizan las jefas y el buen Armando eh, acá con respecto al perfil revolucionario marxista que tenemos. Entonces, este es el último capítulo de esta semana, Jonathan, y bueno, mm, ¿cómo entrarle al tema sin que suene soberbia, ¿no? Pero el día de ayer, que en realidad fue el miércoles, porque estamos grabando. Vamos a tratar la próxima semana hacemos una prueba para tratar de grabar en vivo, transmitir en vivo y ver si podemos aguantar ese ritmo de estar transmitiendo en vivo, sobre todo por la conexión de internet, pero bueno, haremos por lo menos un intento, pero bueno, desgraciadamente, bueno, la manera como lo hacemos nosotros, grabamos un día antes, se edita durante la noche y al otro día se publica con una hora de estreno, que es las 9 de la noche. Entonces, el que hoy, a estas horas ya se estrenó, se grabó el miércoles, el día de ayer. Y un servidor mencionó que el presidente López Obrador en el proceso de Encinas y la información que dio con respecto a Omar García Harfuch, pues yo tuve la lectura de decir, bueno, pues al presidente no le gusta o sea, no le gusta mucho esa precandidatura, vamos a decir, eh, a, a la coordinación de la Ciudad de México de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, que es de Omar García Harfuch. Yo veía eso, ¿no? eh, Conozco un poquito el proceder del presidente y yo dije, el presidente, o sea, Alejandro Encinas más bien no va a soltar algo así dentro de la coyuntura, si no pasa primero por una plática, por lo menos, con el presidente. Oye, encontré esto, es información sensible, se juntan las fechas, bueno, que coincide con lo de los 43 de Ayotzinapa, y entonces dice, bueno, por lo menos le dice, la doy o no la doy a conocer a partir de la resolución o el visto bueno, o no de la toma de decisión del presidente. No puedo ir tan lejos, ¿no? En la lectura o en la suposición, pero quienes conocemos un poco el proceder y la manera de trabajar de Andrés Manuel y esa obsesión por el control, porque tiene una obsesión por el control de su gente, de lo que pasa, eh, propiamente sí, sí hay cosas que se le han pasado, pero les aseguro que es una persona con mucho carácter y sobre todo en algunos casos si pasan por encima de avisarle, créanme que sí se llevan un buen regaño los compañeros que trabajan con él. En este caso, Encinas pues, tiene mucho tiempo de conocerlo, yo supongo que le dio la información. Andrés, pues suéltala, ¿no? Nosotros qué, no tenemos por qué andarlo ocultando, eso es obvio. Yo no digo que él pudiera tener el sentido de andarlo ocultando, pero yo dije, de alguna u otra manera, a mí me late que el presidente, pues no ve bien con buenos ojos, o por lo menos no es su favorito, ¿no? Así como Noroña, hay que decirlo, ¿no? Por otras circunstancias totalmente distintas, pero pues el presidente o no lo era Marcelo, ¿no? O no era Monreal, para no personalizarlo. Simple y sencillamente el presidente tiene sus propias características de impactar en estos procesos, este, porque se sabe que además de que tenemos un proceso, pues es que no es un proceso, yo diría una costumbre todavía de presidencialismo muy cabrón en México. Por otro lado, pues no es cualquier presidencialismo, es el de Andrés Manuel. Andrés Manuel no solamente es el presidente de México, sino es el líder de un movimiento que busca una transformación del país. Entonces, eh,
Yo, yo creo que hay mucha gente que, estoy hablando no solamente del pueblo, sino la gente que trabaja con él, que ve en ese liderazgo eh, este tipo de cosas. Entonces, pues me arriesgué a decirlo ayer, es lo que venía, es lo que, la experiencia que yo tengo, el conocimiento que, que respecto a la manera como trabaja Andrés Manuel, más o menos tengo. Y pues resulta que hoy sale y dice, pues no dijimos, fíjense que un queridísimo compañero Armando lo entendió como que lo estaba justificando y yo no lo entendí así, quizá porque traigo esa lectura, ¿no? Habrá que ver qué pasa en los próximos días. Pero yo lo que entendí es, pues nosotros no estamos diciendo que él participó, pero sí que tiene que explicar cuál es su participación o por lo menos en esas reuniones de la verdad histórica, porque por supuesto que él da por buena la información que da a conocer Encinas. Y voy un poquito más lejos. Encinas hace una declaración, creo que en los periodistas, porque no la he visto, pero la leí en el Twitter, donde dice, nosotros no tenemos problema con Omar García Harfuch, pero le solicitamos su cooperación dentro de la investigación. Eh, Esto va también con jiribilla, es decir, si él no se quiere acercar a decir qué es lo que escuchó y qué es lo que vio en en esas supuestas reuniones, que no son supuestas a partir de la información que tiene Alejandro Encinas en la construcción de lo que se llamó la verdad histórica, porque él formaba parte de ese grupo, de ese equipo, donde participa el procurador y todas la Policía Federal en ese entonces. Eh, y bueno, los mandos, los que no son mandos medios, son coordinadores, son directores, son delegados, ese es ese era la figura de mando en la Policía Federal. Pues bueno, pues el señor este, aspirante Omar García Harfuch, no solamente era delegado de una zona, sino precisamente la zona donde ocurrieron los eventos. Entonces, yo, vamos, hay información también de que él no estaba ni siquiera en la zona de Guerrero cuando eso ocurrió, pero está esta información donde se dice, bueno, pues debía de haber tenido conocimiento por el, por el mando, ¿no? Por el control de mando y cómo se operan las cosas a esos niveles. Y bueno, sale esta información que Alejandro Encinas da a conocer, donde no solamente, vamos, iba librándola bien, yo creo, ¿no? Con eso que no estuvo ahí, que estaba en Michoacán, pero es el que viajó a la Ciudad de México, de ahí estuvo en Michoacán durante esos par de días, ¿no? Lo que fue el día, la madrugada y el siguiente. No estaba teniendo sus responsabilidades como delegado de la Policía Federal de Guerrero, vamos a decirlo así, estaba en un proceso administrativo de otro tipo. Pero, pues, no es que se haga golpeteo o piense mal y acertarás, mi querido Jonathan. Aquí, en lo político, porque el señor no es político, es un policía, pues se le fueron las patas, ¿no? Entonces, yo hablaría en esos dos términos, mi querido Jonathan, para tratar de desarrollar y concluir con que yo creo que lo que sigue es esperar. Cuando el presidente te cita, o sea, cuando el presidente te convoca a que expliques, y si es que la oposición le responde con groserías y todo tipo de sandeces, pero cuando estás dentro del movimiento y te convoca algo así, pues no puedes obviarlo. Tendrás que de alguna u otra manera hacerte cargo de la solicitud presidencial, ¿no? Entonces, yo iría en ese sentido y remataría con la declaración de Alejandro Encinas diciendo, no, no tenemos nada en contra del aspirante a coordinador, ¿no? De García Harfuch, pero no estaría mal que cooperara con la investigación por lo que él pudo haber conocido en esas reuniones donde se fue construyendo la retórica de la verdad histórica. ¿Por qué es importante esto? Con esto cierro, Jonathan, para que le des en esta primera intervención. Yo creo que es importante esto principalmente porque la retórica de de la verdad histórica es una patraña surgida desde los altísimos mandos del gobierno para proteger, pues, principalmente al presidente de la República en esos momentos en cargo, que era Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación y a los mandos superiores del ejército y de la seguridad pública que estaban ahí,
y porque pues fue una patraña, la verdad histórica, que nadie se la creyó desde el principio, que generó muchísima controversia, que en la actualidad, bueno, el procurador está en la cárcel y un par de altos mandos del ejército están en el proceso de juicio, ¿no? Entonces, yo diría, pues tiene una carga muy pesada, este, yo en ese sentido, pues respeto mucho a mi querido hermano Armando, es de las partes más, digamos, de los miembros más importantes del colectivo Libres, Justos y Dignos, tiene un peso muy, muy importante en muchos aspectos, pero en ese sentido yo sí, incluso no quise contestarle a él, o sea, dentro del Twitter no quise participar, estoy muy alejado de Twitter, tengo de verdad mucha responsabilidad con los proyectos que tenemos, pero por otro lado, yo dije, no, o sea, yo no precisamente por Armando, sino por la comunidad en general, yo dije, sí habrá quien se vaya con la finta, desde mi punto de vista, de que lo está defendiendo, pero no, no lo está defendiendo, lo está convocando a que aclare. Y en esa convocatoria que aclare, pues perdón, quien sabe quién es Andrés Manuel López Obrador, pues trae jiribilla, mi hermano. Esa es mi lectura. Y si después de eso, si pudiera yo equivocarme y decir, no, a lo mejor sí salió a defenderlo, después de eso, Alejandro Encinas en una entrevista o en sí, supongo que era una entrevista, lo convoca a cooperar con la investigación porque él estuvo ahí para, después de que todos estos años estuvo callado, me parece que no es lavarle la cara a Omar García Garfus, ¿no? Yo creo que es a eso, a convocarlo, a que aclare esas circunstancias y repito, si el presidente no le lava la cara a nadie, yo creo que no lo conocemos. Adelante, mi querido Jonathan. Sí, creo que eh, yo también vi la parte de la mañanera. Lamentablemente no la puedo ver en el momento porque a esas horas tengo que estar en la escuela, entonces regularmente la veo después y pues, la veo conforme están los temas de interés, ¿no? Porque es muy complicado ver todo, ¿no? Ahí me voy informando poco a poco de lo que va diciendo el presidente Andrés Manuel. Entonces, en la parte de la declaración en concreto, creo que hay dos cosas que me parecen muy importantes. Primero, eh, que se le está respondiendo directamente a Anabel Hernández, ¿no? Anabel Hernández tuvo una participación en una mesa específica con Carmen Aristegui y palabras más, palabras menos, Anabel Hernández dijo que, pues, que se está construyendo otra verdad histórica y que entonces Andrés Manuel es casi lo mismo que que Enrique Peña Nieto y a esa, como que esa orquesta, ¿no? Porque luego es muy común que la derecha lanza uno, va en la frontera una persona y pum, entran todos, ¿no? Está haciendo la misma maniobra, ¿no? Van como coordinados, haciendo estas maromas, como diría hoy por unos cuates en Twitter, ¿no? Entonces, entra también Denis Dresser, se suma a la convocatoria, y entonces muchos otros se van sumando. Bueno, el caso específico, pues es esta Kenia Barragán, ¿no? O sea, oh, bueno, nada más faltaba que se sumara yo sí lo voy a decir así, ¿no? La sobrina del buen Felipe Calderón, ¿no? La Mariana Gómez del Campo, ¿no? O sea, no, o sea, ya es un oportunismo, o sea, realmente ya nada más faltaba que esta actriz La Gaviota, ¿no? También se sumara, ¿no? Y también dijera, no, Andrés Manuel sigue siendo lo mismo, porque casi no hay nada, ¿no? O sea, es decir, nada más faltó, no sé, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto decir que este gobierno es opresor. Bueno, Felipe Calderón sí lo dice permanentemente, ¿no? No sé con qué cara, pero sí lo llega a decir. Y yo creo que esa fue la primera línea, ¿no? O sea, él está viendo, Andrés Manuel está viendo que se están sumando ciertas voces, pero de una manera muy mezquina. O sea, la crítica no va contra el movimiento en ese primer momento, ¿no? O sea, la crítica va contra estos sectores de la derecha que, que a fuerza quieren meter a Omar Harfuch como que estuvo en la noche de Iguala, ¿no? Lo cual no hay manera de saberlo, ¿no?
Bueno, no hay manera de comprobar esa hipótesis, ¿no? Porque uno puede decir, no, bueno, pero pues es que yo estuve ahí y yo lo vi, ¿no? O sea, bueno, es muy complicado, ¿no? Poder asegurar que él estuvo ahí cuando los informes que tenemos a la mano y toda la evidencia que se tiene a la mano dicen que Omar Harfuch estaba en Michoacán, ¿no? Ya había sido trasladado de Guerrero y ya estaba en Michoacán, ¿no? Bueno, eso es lo primero que él dijo, ¿no? O sea, lo que dijo, ¿saben qué? Pues él no estuvo ahí, ¿no? Y después hace la otra mención, que es la más importante, ¿no? Dice, no estuvo ahí, y dice, y entonces lo que no hay que hacer es que no hay que pedir, o sea, no hay que sumarse a esta temporada de sopilotes, ¿no? O sea, que sí está bien hacer críticas, ¿no? Pero hay que delimitar muy claramente, reproducir los dichos de la derecha y otra cosa, reproducir la crítica de la izquierda, que me parece que es correcta, alguna crítica que se pueda hacer. Fue la primera frontera que yo creo que es muy importante no separarla, pero ese es el argumento, ¿no? Y la segunda es lo que tú ya mencionaste, ¿no? O sea, que no quiero repetirlo, pero palabras más, palabras menos, dijo que pues que tiene que o sea, pues sí está involucrado, ¿no? O sea, en las famosas reuniones donde se hizo la verdad histórica, él estuvo involucrado, se le señala que estuvo en esas reuniones. Creo que hay dos donde fueron públicas, pues eso no tiene que no tiene que dar ninguna explicación, porque pues ahí están las grabaciones, están las minutas, se sabe qué es lo que pasó en esas reuniones, pero hay otras reuniones que fueron mucho más aquí en oscurito, que pues, también estuvo ahí en Omar Harfuch, entonces, pues tiene que decir que sabe, ¿no? O que supo, o cuál fue su dimensión. También es cierto, ¿no? Que decir que él estuvo ahí a mencionar que él fue o estuvo hasta las entrañas de lo que pasó en Ayotzinapa es un mundo de diferencia, ¿no? Y no lo quiero defender, ¿no? Pero también hay que ser concretos con eso, porque hace un rato yo estaba en un space, ¿no? Pues nos estaban diciendo, no, es que defender a Omar Harfuch, digo, es que yo no estoy defendiendo a Omar Harfuch, yo te estoy diciendo que él tiene que responder por lo que él hizo en esos procesos, pero en este momento yo no puedo decir que si él estuvo involucrado hasta el fondo, ¿no? O si él sabía o no sabía. O sea, sobre eso yo tengo que tener evidencia y la evidencia no la tengo en este momento. Entonces, tenemos que esperar las investigaciones. Y lo que dice este Andrés Manuel y lo que dice el buen Encinas es que tiene que dar sus declaraciones y se tiene que cotejar con lo que se vaya investigando. Pero el punto central me parece que es muy claro. Omar Harfuch sí tiene una relación, aunque sea indirecta, con el tema y no se lo puede sacudir. Y entonces, eso también nos tendría que dar pie a decir cuál es su perfil político. O sea, su perfil político no es un perfil que esté tirado a la izquierda, ¿no? O sea, alguien que esté tirado a la izquierda no está metido ahí. O sea, para empezar, yo no veo a Noroña, ¿no? Diciéndole, oye, Noroña, tú estabas en, no, pues, ¿dónde? ¿No? O sea, no nos invitan, ¿no? O sea, luego no nos invitan, bueno, luego a Noroña no le invitan a los desayunos y a las cenas con los operadores de Morena, ¿no? Pues que le van a estar invitando ahí a las reuniones. Entonces, es muy complicado. Me parece que es muy complicado. Alguien que sea de izquierda no tiene acceso a esa información, no tiene acceso a mucho menos a estar en esas reuniones, ¿no? Donde se está tramando, pues, cómo le vas a salvar o cómo le vas a lavar la cara al ejército en un tema muy, pero muy complicado. Entonces, lo de menos es que el perfil político de Omar Harfuch no está dentro de la cuarta transformación, ¿no? Es una realidad, ¿no? O sea, eso es una realidad y sobre eso no se puede decir nada. Es decir, por mucho que esté guapo, que no sea inteligente, sea exitoso, ¿no? Lo que ustedes quieran y manden, ¿no? O sea, lo que ustedes le quieran poner, no va por ahí, ¿no? O sea, no va por ahí. O sea, eso no garantiza que tenga que ser el candidato para la coordinación nacional de la defensa de los comités de cuarta transformación de la Ciudad de México. Me parece que es un error el que lo hayan colocado y ponen deble a la misma ciudad, porque ahora yo veo los perfiles y está Mariana Boy, ¿no? O sea, ya está súper bien, ¿no? Porque Gatel está hasta la izquierda, después sigue Clara, Mariana Boy, y hasta otro lado está Omar Harfuch, ¿no? Entonces, me parece que el cuadro, ¿no? La pizarra enmarca muy bien los polos, ¿no? Para aquellos que dicen que la izquierda y la derecha no existen, ¿no? Pues bueno, ahí pueden ver la foto
del registro de los 4 candidatos que se van a disputar esta hegemonía, bueno, pues ahí está, ¿no? Es Omar Harfuch, está Hugo López Gatell, Mariana Boy y Clara Brugada. Y sobre esos 4, bueno, pues Omar Harfuch está yo creo que muy tirado a la derecha y creo que eso es lo que se está colocando en este centro, ¿no? Entonces yo creo que hay que decirlo claro y fuerte, ¿no? O sea, no queremos inmiscuir a Omar Harfuch más de lo que pueda estar, eso lo va a definir las mismas instituciones y averiguaciones, eso es claro, pero lo que sí es cierto es que él tiene cierta responsabilidad que no la quiere mantener, que se la quiere sacar de la manga, o sea, él se quiere sacar una responsabilidad que tiene sobre ese caso y está aduciendo ciertas hipótesis o ciertas ideas como para poder decir, no, pues yo no estuve, o si estuve, o no sé qué, intenta hacer algo, algunas argucias, y yo creo que no le están sirviendo, ¿no? Entonces, lo más sano es que nos diga o sea, que confiese qué es lo que estuvo ahí, seguramente no lo va a hacer, pero le va a hacer mucho daño. Creo que ya está marcada su candidatura y no tiene capacidad de responder ante estos procesos. Y lo que se enmarca es que su perfil, ¿no? Su perfil es a la derecha, formó parte de ese grupo, ¿no? De la derecha mexicana. Y yo cerraría diciendo que me parece muy, 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 muy interesante porque estaba yo practicando en este space y me comentaban que la declaración que hace Omar Harfuch sobre por qué fue o por qué se animó es porque Omar Harfuch afirma que Claudia le dio el visto bueno. Entonces, otra vez, ¿no? Ahí están las maniobras que uno no quiere, ¿no? Pero pues si Harfuch lo está diciendo, ¿no? Yo creo que así como Andrés Manuel en plaza, ¿no? A Harfuch que diga cómo está el pedo, ¿no? Yo creo que también Claudia tendría que declarar si es cierto, ¿no? Si que o sea, lleva el visto bueno de la coordinadora o pues es pura pantalla del Omar, ¿no? Que ojalá que sea pura pantalla, ¿no? Que sea de este ánimo, ¿no? Pero, pero sí, alguien está dando cuerda a ese perfil y creo que se le está cayendo el candidato a ese perfil. Y yo creo que es muy importante señalarlo, que lo que está en juego no es que si estuvo involucrado, sino su perfil, de lo cual pone endeble su candidatura en un proyecto de izquierda. Porque si fuera del PAN, de esos piden, ¿no? De esos piden, de esos perfiles como Mark Harper. Pero bueno, ahí la dejo. Sí, y fíjate, para cerrar el tema y entrarle a otro que yo creo que es más delicado, eh, primero, ¿no? Hay que decirlo, si estuviera involucrado activamente en el proceso porque estas son dos tiempos, ¿no? El hecho en sí mismo que pasó en Iguala, con la desaparición de estos 43 muchachos, donde hay, pues, verdades absolutas, no histórica, un chico recibió un balazo, quedó vivo, pero recibió un balazo en la boca y en los molares, bueno, todo esto se destruyó, porque hay videos donde se ve a los muchachos, en un cuartel del ejército, es decir, fue el Estado y ocurrieron esos hechos. Ok. Y el segundo, ¿no? En esa, la investigación y la documentación que tiene Encinas no señalan a Omar García Harfuch como partícipe de ese proceso, de ese hecho histórico. El siguiente paso se hace una operación política y policíaca, en el sentido incluso debemos decirlo, ¿no? De suponer o inventar o falsear los procesos de investigación, porque yo no puedo pensar que es evidentemente pura torpeza, en donde se genera una el intento de generar un carpetazo, ¿no? La verdad histórica es que tratar de generar un carpetazo fue esto, pam, pam, vámonos a lo que sigue, ¿no? Y eso implicaría que están señalando al crimen organizado que perpetró este tipo de cosas según el gobierno de Peña Nieto, y entonces se lavan las manos y dicen, pues hasta aquí llegó. En esos dos, son estos dos flancos,
los hechos delictivos que ocurrieron y segundo, esas famosas investigaciones, pesquisas o como le quieran llamar, que por cierto se gastó mucho dinero en peritaje y todo ese tipo de cosas donde se construye una que ellos llaman verdad histórica, que lo que quería hacer era deslindar, lavarle la cara al gobierno de Peña Nieto, al propio Peña Nieto, a los mandos del ejército, a los mandos de la Policía Federal, e incluso recordarán, ¿no? Que al primero que agarran, meten a la cárcel, es al famoso matrimonio de, de, que son presidente municipal y esposa de Iguala, ¿no? Ese es el primer, vamos a decir, jalón que dan, ¿no? Para decir, no, pues el gobierno federal no tiene nada que ver, ¿no? Después el gobierno estatal sale y dice, tampoco tenemos que ver, ¿no? Es el presidente municipal. No, puede ser el crimen organizado. Sí, puede ser también el crimen organizado. Entonces empieza a generar toda esta narrativa. Entonces se dan esos dos, digamos, esos dos procesos, esos dos elementos. Y bueno, en el primero, en los hechos delictivos, pues no, según las investigaciones, porque lo dio a conocer de esa manera Alejandro Encinas en el reporte, además el reporte está en internet, eh, ahí no hay participación, presunta participación de García Harfuch, pero en el proceso de las juntas, en donde se elaboró esta retórica, esta narrativa, que iba en el sentido de lavar la cara, repito, a, desde Peña Nieto hasta los mandos más importantes del ejército y no solamente los locales ni los estatales, y donde intervenía la Policía Federal, él estuvo presente y como dicen, bueno, pues por lo menos habría que, que nos haga favor de cooperar, ¿no? Con la investigación. Yo en ese sentido es lo que yo entendería. Y con respecto a lo de Claudia, fíjate que en la política, mi querido Jonathan, en la política se dicen cosas que se suponen, es decir, a partir de una declaración pueden salir cosas, ¿no? Y el propio García Harfuch puede decir, no, pues le dio visto bueno a Claudia. ¿Qué es el visto bueno a Claudia, no? Eh, presentar una renuncia a Martí Batres, porque ya no estaba Claudia como responsable, hablarle a la que originalmente le ofreció este puesto y que cerró con él, eso también es obvio, que está en Sheinbaum, darle las gracias y decirle es que quiero contender por la Ciudad de México, y que Claudia Sheinbaum le diga, ah, pues perfecto, ¿no? ¿Eso sería un visto bueno? Pregunto, o involucrar a Claudia en una decisión política en la cual no tiene nada que ver, ¿no? Repito, en la política se sobreentienden cosas. No estoy defendiendo a Claudia Sheinbaum, ojo, pero he visto esos tipos de declaraciones miles de veces. Y yo creo que García Harfuch, si le preguntan a Claudia y Claudia niega y, y, y explica más o menos lo que yo digo, que es lo que yo entendería que sería cierto, pues ahí vemos que García Harfuch también está diciendo algo muy distinto, ¿no? O fue interpretado de mala manera. Porque yo le puedo decir a Jonathan, ¿no? Jonathan es jefe de gobierno, él me tiene de su asesor, y yo le puedo decir, oye, Jonathan, fíjate que me voy a ir de aquí porque quiero participar en una elección de diputado, ¿no? Y que me digan, no, pues o sea, llégale, no hay problema, mi hermano, gracias por ayudarme y todo, pues qué bueno, que te vaya muy bien y que tenga suerte. Pues eso es lo que es, eso no es dar el visto bueno desde el punto de vista que lo dice Omar García Harfuch. Aquí el punto voy a tratar de hilar fino, es que hay un grupo, eso lo sabemos, hay un grupo en Morena, Ciudad de México, que tiene interés de que sea García Harfuch. Eso es obvio. Y yo les diría, ¿no? Estoy seguro que, porque son cercanas, si Clara Brugada le comentó algo a Claudia, como amigas, como compañeras, de que también tenía esa aspiración, pues seguramente Claudia también le dijo, ah, qué bueno, Clarita, y pues que tengas mucha suerte, porque son de su equipo político, ¿no? Entonces, en esos procesos, pues esas cosas se dan, ¿no? Entonces, yo lo tomaría así, no como un análisis profundo, decir es Claudia y es el delfín de Claudia, yo no lo sé, ¿no? Alguien le dio cuerda, sin ser
un perfil de izquierda, ni revolucionario, ni tampoco, escuchaba, alguien le contestó al diputado un tuit donde decía, no, pero es que fue un gran policía y tiene grandes números de seguridad. Vuelvo a repetir, investiguen un poquito, en serio, investiguen un poquito. Quien tuvo la coordinación de la seguridad pública en la Ciudad de México, por instrucciones del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, fue la Marina. Se coordinó con García Harfuch, pero la Marina es la que implementó. Digamos que la Marina, y en ese sentido directamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, corren una gran responsabilidad, un porcentaje altísimo de responsabilidad en el éxito de la seguridad de este sexenio, este, junto con la coordinación con las decisiones de la ex jefa de gobierno y ahora virtual candidata a la presidencia, que era Claudia Sheinbaum. Pero ahí el presidente llegaba mal. Perdón, la relación de García Harfuch con los mandos para la coordinación de la seguridad en la Ciudad de México no era con el ejército, era con la marina. No sé si quieres agregar algo, le entramos al otro tema, mi querido Jonathan. Sí, le entramos al otro tema. Bueno, nada más se quería aclarar ese par de puntos. Y fíjense que es más grave porque el otro tema que nos convoca, porque me parece que lo que dijo Jonathan es que a mí me, me, este, me da comezón, ¿no? En todo el cuerpo cuando hablo de esto, pues porque ya lo hemos dicho, Jonathan y yo lo tenemos claro. O sea, no es, yo trato de evitar decir esas cosas, pero pues no tenemos 3 días hablando de esto, ¿no? Y se van dando las cosas como se van dando. En esta coyuntura que ya sabemos, donde hay Marcelo Ebrard, tiene un grupo político dentro de Morena, incluso también hay, creo que 2 diputadas del Partido del Trabajo y una más del Partido Verde. En realidad son como 30 diputados del movimiento, vamos a decir, para no dar datos que no tenemos a la mano. Eh, Entre 25 y 30 diputados, que son los que están apoyando en la coyuntura de este proceso a Marcelo Ebrard, y que lo estuvieron apoyando desde antes, ¿no? En el proceso y todo, y bueno, que cierran filas con él en este proceso que Marcelo Ebrard está jugando, incluso ya hasta dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues como lo dijimos, Jonathan dijo de gato pardismo y yo en un programa de aquí, quienes nos siguen lo saben, yo dije, aquí hay un tema que nadie ha tocado y que es delicado. Según tengo entendido, estos diputados van a vender caro su amor o pueden meter, si van a vender caro su amor, pueden meter en un problema la definición del presupuesto del movimiento, que era en automático, que ya se tenía, porque esta coalición tiene la mayoría simple, y con mayoría simple se aprueba el Congreso, porque no es un cambio constitucional. Entonces, todos los años que estuvo el presidente López Obrador, los primeros 3 incluso se construyó mayoría calificada en la Cámara de Diputados con movimientos políticos, sobre todo desde Partido Verde y 10 diputados que salieron de PRD, y se construyó esa mayoría calificada, pues se obviaba que el presupuesto iba a pasar sin problemas. Bueno, en esta segunda parte del sexenio, cuando se hicieron las elecciones a medio año, se alcanza la mayoría simple, y con esa mayoría simple, pues ha ido el gobierno, por lo menos no preocuparse por eso, que es un evento muy, o sea, es, es un proceso muy complicado y muy delicado, porque pues es de lo que dependen principalmente en este gobierno pues las grandes obras, las obras emblemáticas que son, yo creo que no solamente infraestructura, sino en ese sentido yo coincido con el análisis de Jonathan, es darle un giro a la propia economía y golpear los intereses económicos del sistema, y para no personalizar. Es decir, Andrés requería de recursos para cumplir con eso, y también requería de recursos, que es importantísimo, para cumplir con sus compromisos en la agenda social, que por lo menos Andrés Manuel la implementó a partir de las condiciones estructurales de este país y los compromisos que este país y los gobiernos anteriores ligaron a este país con respecto al gasto público. Es decir, ya se tiene comprometido a partir del FOBAPROA,
los servicios, así se le llama, servicios de la deuda, que no es otra cosa que el pago de intereses, y también pues algunos compromisos que ya se tenían establecidos, que son pagos que se tienen que establecer. Y entonces, dentro de eso, bueno, pues Andrés Manuel la palió muy bien. ¿Por qué? Pues porque teníamos mayoría la suficiente, que es la mayoría simple, para poder atravesar la aceptación o la aprobación del presupuesto que le da juego político y económico a las decisiones de Andrés Manuel López Obrador, de la presidencia del Ejecutivo. Yo lo dije aquella vez, Jonathan lo debe de recordar, y que es un tema que no se ha tratado y que yo creo que puede ser peligroso porque nadie lo ha tratado, que es el tema de que aprovechan la coyuntura estas personas, estos supuestos, ahora lo puedo decir así, diputados del movimiento, que en esa coyuntura pues se vuelven así como disidentes y a ver, vengan, ¿no? Vengan, acérquense porque si nuestros votos no pasa el presupuesto y entonces, pues, ¿qué les parece? No están, es que yo creo que es lo grave, Jonathan, ¿no? Que no nos dicen o no le dicen a Nacho Mier que en la coyuntura, bueno, pues podrían estar planteando algunas de los dichos o de los planteamientos de Marcelo Ebrard durante el proceso, porque cierran filas con él, ¿no? Entonces, oye, pues estamos enojados por esto, no lo sé. No, no, no. Resulta y trasciende que lo que están pidiendo es un porcentaje del presupuesto y que ellos lo operen, o sea, lo apliquen. Eso no quiere decir que se les va a entregar en sus manos o que se les va a depositar en sus cuentas. Eso no quiere decir, sino que quiere decir que ellos, a través de la representación popular que tienen, solicitan fondos directos a lo que ellos puede haber hasta un control, o sea, no estoy diciendo que se los vayan a robar, eso no es lo importante, porque no es así, sino que están diciendo, nosotros indicamos dentro de las cláusulas del etiquetar una serie o un porcentaje de recursos, que sea, para impactar, sobre proyectos propios o de la representación que tienen. Eso es incorrecto. Es incorrecto porque eso hacía el PAN con los abusos muchos. Es una manera, pues sí, un chantaje político que se aprovecha de la coyuntura de Marcelo Ebrard y que Marcelo Ebrard no tiene nada que ver. Yo estoy seguro que Marcelo Ebrard no da esa orden, pero pues hay alguien que está liderando este tipo de posiciones porque pues, cierran con ese tipo de posiciones, cierran con ese tipo de negociaciones. Y yo, sin obviar quién es ni nada, pero pues no tenemos ni los nombres, podemos investigarlos, pero yo creo que no es el caso. Si en el caso es, pues lo que Jonathan, o sea, yo dije, este tema va a surgir, estoy seguro, y Jonathan habló y ha estado hablando permanentemente lo que yo llamo oportunismo y él llama gatopardismo. Bueno, pues esta gente es como actúan los oportunistas. Los oportunistas no son propiamente, hay niveles, pero no son propiamente la gran mayoría de los que se unen al movimiento. Yo incluso podría creer que hay por ahí alguno que es fundador de Morena o algo así, no sé, habrá que checar la lista, que no tiene compromiso social, que tiene compromiso con el movimiento. Y entonces, en alguna coyuntura donde puede sacar raja política o económica, pues lo hacen. Y ese es a lo que se refiere Jonathan con el gatopardismo. Eso es a lo que me refiero yo con la posición radical de no permitir el zigzagueo. Porque si en estos procesos permites ese tipo de cosas, si recibes a cualquier persona y le das un poder como ese, su voto, que puedes o no, junto con otros 29, ya se puede, inclinar o no el fiel de la balanza hacia tener un presupuesto como lo pide el presidente, o tener que negociar un presupuesto alternativo, también con estas 30 personas y con que la, 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 la oposición los va a querer sumar al PAN o al PRI o al PRD y vénganse para acá y aquí nosotros peleamos. No me parece grave. Me parece grave, yo creo que la definición política tiene que estar viendo, el diputado Noroña lo dice claramente, que están quemando, sí, 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 se están quemando con el pueblo,
pero yo creo que a ellos no les interesa eso. Lo que nosotros tenemos que entender es que hay una manera de hacer política muy a la priista, porque eso es lo que hace el PRI, lo que hizo permanentemente el PRI con el PAN, cuando gobernó el PAN, eso es lo que hicieron, y pues que son chantajistas, que son pues no comprometidos con la transformación, ¿no? Entonces, pues no sé, Jonathan, ahí te paso la pelota, pero pues a mí sí me parece grave. Dale, mi hermano, con todo. Sí, es que te iba a mencionar. Estaba revisando sobre el tema de las fuerzas que están desarrollando bajo la figura de Marcelo Ebrard, ¿no? Estaba yo viendo un video que sacó Ángel Valderas en Twitter y se lo pegó a Marcelo Ebrard, ¿no? Para aquellos que dicen que solo Noroña, ¿no? Pues ahí está Ángel Valderas. Y hace mención de dos cosas, ¿no? Primero, que eh, resalta que Marcelo Ebrard no es fundador de Morena, ¿no? Él se suma, eh, creo que el año pasado, si no es que en este año, y se afilia, ¿no? Con la intención de poder estar en el proceso y poder liderar todo el proyecto de la cuarta transformación. Y también hace mención de que dos operadoras que están en el Senado, no recuerdo cómo se llama el nombre, ya, se me da el nombre de las dos, ¿no? Pero una es muy famosa, ¿no? Siempre anda ahí echando Malu bronca, ¿no? Micher, Esa Malu es una, Micher. esa es una, esa es una, esa es una. Y hay otra, ¿no? Que ya se me da como también Marta, algo así, ¿no? Eh, También se sumaron, bueno, una no está afiliada, ¿no? Y la otra se acaba de afiliar en el proceso, ¿no? En el proceso de Morena. Entonces, dejando fuera, ¿no? Si te permite o no te permite formar parte del movimiento, ¿no? Lo que en verdad es, o sea, que si tú puedes liderar el movimiento siendo o no siendo parte de Morena, creo que lo importante que se refleja con el caso de Marcelo Ebrard es que pues ellos, o sea, ellos no están dentro de los principios de Morena, ¿no? Si aún así al interior, ¿no? Es complicado porque tienes toda una serie de actores que iniciaron, unos iniciaron en la izquierda y conforme ha pasado el proceso de la evolución del partido movimiento, como se le llama, se han ido recorriendo más a la derecha, pues ahora con perfiles que están así en este estado, ¿no? Como Marcelo Ebrard, y estas dos senadoras en especial, pues claramente que empiezan estos conflictos, ¿no? De que no están representando los intereses de la izquierda en términos generales, a mi punto de parecer. Entonces, primero hay una definición política, ¿no? Es una definición política. O sea, si tú estás apoyando al canciller, difícilmente estás del lado de la izquierda. Creo que eso es lo que no se ha entendido a nivel general. O sea, ni siquiera es si el canciller, el ex canciller, ¿no? Ni siquiera es si Marcelo Ebrard está detrás de esta operación, ¿no? Lo cual ya es insignificante, ¿no? Con todo lo que ha hecho el ex canciller, me parece que esto ya ni siquiera valdría la pena reflexionar o especular, ¿no? Porque creo que hay otras cosas que está haciendo que son también graves, ¿no? Y entonces, pues todo lo que se suma a toda esa trayectoria, por supuesto que tiene un tinte de derecha, por decirlo menos, ¿no? De oportunismo. Y también sabíamos que la derecha estaba más tirada hacia Marcelo Ebrard que hacia la propia Claudia Sheinbaum, ¿no? Aun cuando Claudia Sheinbaum, pues sí ha recogido ciertos cascajos, ¿no? Principalmente del PAN, ¿no? En esa trayectoria, pues sí, incorporó algunos perfiles, ¿no? Pero sabíamos que los perfiles más tirados a la derecha se encontraban con Marcelo Ebrard. Él conformaba como una cierta alianza entre esos sectores más reaccionarios. Yo sigo pensando, ¿no? O sea, hay algunos perfiles en Twitter, por ejemplo, que los ves con la hoz y el martillo y apoyan a Marcelo Ebrard. Yo digo, ¿de dónde salió, no? O sea, ¿cómo es posible, no? Que estos perfiles
se sostengan con el canciller, ¿no? Más con lo que está haciendo. Entonces, las actitudes que se están mostrando sobre el presupuesto, pues son lamentables. Son lamentables en primer lugar porque siguen reproduciendo las viejas prácticas. Y se supone que están en contra de esas viejas prácticas. Se supone que el movimiento de Marcelo Ebrard tiene que ver con que la política no tiene que ser manejada de la misma manera. Se envuelven en una cierta espiral de purismo o sí, de purismo político y terminan siendo los más esclavizados o enajenados en la derecha, lo cual me parece que es complicado, ¿no? O sea, y segundo, porque el presionar de esta manera, ¿no? Pues no le hace daño a Andrés Manuel en todo caso, ¿no? No le hace daño al movimiento, o sea, yo creo que si esto sobrepasa, ¿no? Y si logran coaccionar una parte del presupuesto, pues se va a dar a conocer en los medios de comunicación que una parte del movimiento está bajo esta lógica y todo el peso va a caer sobre ellos, ¿no? O sea, yo pensaría eso. Andrés Manuel tiene esa capacidad de poder maniobrar con o cuando señala, cuando no señala, ¿no? O sea, lo sabemos los noroñistas y cuando no señala también luego pesa mucho su dedo, ¿no? Forma parte de esta tradición que vivimos en México del presidencialismo, ¿no? Entonces, claramente que no le van a hacer daño a Andrés Manuel, pero sí le van a hacer daño al proyecto, ¿no? Porque el presupuesto está calculado bajo una sintonía, ¿no? Bajo un cierto perfil. Y anteponer condiciones privadas, ¿no? O anteponer intereses privados sobre el interés público, y en este caso sobre el proyecto de nación, me parece que por decirlo menos, es muy irresponsable, ¿no? Este proyecto tiene en su última fase que cerrar con broche de oro lo que ha hecho en términos económicos y de eso depende también el presupuesto, que se apruebe ese presupuesto para que pueda coronar todo lo que ha hecho. Eh, las proyecciones para el 2024 son muy importantes. El 2023 ya la ganó Andrés Manuel, o sea, tendría que pasar un boicot muy fuerte, ¿no? O no sé, se tendría que caer China mañana y, o sea, pero pues si la economía china se cae mañana, se va a llevar a todos, ¿no? Entonces, o sea, a menos que China caiga mañana, ¿no? Amanezcamos con las noticias de que colapsó la economía china por completo, la economía mexicana se va a caer, ¿no? Lo cual no creo que pase mañana, ¿no? Ni creo que pase este año, también por los pronósticos que tenemos. Pero lo que sí sabemos es que en este año Andrés Manuel tiene ganada la partida económicamente, va a crecer 3.2% su economía, y al mismo tiempo con el presupuesto que él está preparando, parece ser que la economía puede estar entre 2.5 y 3.5% en 2024, lo cual también es muy alto el porcentaje de crecimiento. Entonces, pues no le están haciendo daño al presidente, ¿no? En todo caso, le van a hacer daño al proyecto de nación. Y creo que ahí es donde hay que poner atención. O sea, o sea, así como nosotros criticamos la ola azul y criticamos todas estas formas, también vamos a criticar este tipo de cosas, porque lo que se pone en juego, pues no es a Marcelo Ebrard, ni a Noroña, ni a Claudia Sheinbaum, ¿no? Sino se ponen en claro que hay objetivos que se tienen que conseguir para 2024, que el presupuesto es muy necesario, que hay cierta ingeniería económica y financiera que no puede ser sacrificada por intereses privados, y que en todo caso, si va a haber presión, ¿no? Y si estos compañeros se van a sumar al golpeteo contra el presidente en términos del presupuesto, pues lo que van a denunciar es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Que, que no son, que no tienen el perfil de izquierda, ¿no? Eh, yo creo que es muy importante, pues, darle esta continuidad que tú dices, ¿no? Vamos a ver cómo termina este jaloneo. Yo espero que no afecte, porque si esto ya representa un problema, ¿no? O sea, imagínense, nosotros estamos pensando que a lo mejor el problema se iba a venir con Claudia Sheinbaum, pero ya al interior no están respetando ni siquiera al jefe moral, ¿no? Que pues miren lo que han hecho, ¿no? O sea, yo creo que Andrés Manuel ha hecho más por este país en estos 6 años que, no sé, desde Díaz Ordaz, ¿no? O sea, juntan a Díaz Ordaz hasta Enrique Peña Nieto y vean lo que ha hecho Andrés Manuel, y creo yo que
si en términos económicos, financieros, este está el problema de la deuda, o sea, es decir, es muy delicado lo que está en el presupuesto, ¿no? Para que estos condenados, ¿no? Metan presión porque quieren una parte de sus, una partecita del presupuesto y lo quieren tener bajo su propia potestad, cuando realmente no se trata de eso, ¿no? Se trata de que cada ramo y cada rubro que se le está apostando el dinero tiene la condición de poder dar mejores condiciones para que el crecimiento económico pueda llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, y si el crecimiento económico se da, entonces regularmente se están cambiando las vidas a debajo de la población. ¿Y cuál es el sector más importante? El sur. Entonces, también hay que ver cómo está el proceso, que eso es lo que está enojado la derecha, ¿no? La derecha está enojado permanentemente con el presupuesto, no porque haya deuda, no porque haya déficit, ¿no? Siempre va a haber déficit, ¿no? Es un problema muy fuerte más en nuestra economía dependiente, sino están enojados porque gran parte del presupuesto ya no va en los centros donde gobiernan ellos, sino se está enfocando más al sur del país. Entonces, si a esto le sumamos que a lo mejor se vayan a sumar estos rebeldes, ya se llaman rebeldes, ¿no? Por no decir golpeadores, estos rebeldes, ¿no? A estas narrativas, creo yo que lo que hemos venido mencionando va a quedar muy claro. Eh, Marcelo no es de izquierda y los que lo siguen no pueden afirmarse como izquierda, pero vamos a ver qué es lo que pasa y cómo lo van a defender, ¿no? O sea, cómo van a defender esta operación que parece ser que se está dando y que quiere meter presión. Pero bueno, yo lo dejaré ahí. Sí, y fíjate que voy a resaltar dos cosas sobre el gatopardismo, ¿no? Del que hablamos y esta apertura del movimiento para recibir gente y no importando su perfil, sino que están firmando un supuesto compromiso político con el movimiento que no tiene que ver con la izquierda específicamente, sino tiene que ver con el movimiento en sí, ¿no? Defender la cuarta transformación y todo este tipo de cosas, que es el proceso que está haciendo Claudia en las visitas que está haciendo en todo el país. Pero voy a poner un ejemplo, ¿no? Que mucha gente obvia, que mucha gente, sobre todo la gente sectaria, que permanentemente le estuvo diciendo al diputado Noroña que, bueno, él no era de Morena y que él no era de Morena y que se vaya al PT y que no era de Morena y que permanentemente estaban diciendo eso. Bueno, yo les pongo sobre la mesa, ¿no? Nacho Mier, que incluso no solamente fungió estos 3 años como coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que no es poca cosa porque se erige como el presidente de la Junta de Coordinación Política, que es el que lleva la agenda política y legislativa en el Congreso de la Unión, principalmente en la Cámara de Diputados. No pertenece a Morena y va a pelear también, o al menos hasta donde yo supe, no estaba afiliado a Morena, y va a pelear también una candidatura para gobernador en Puebla. Está Gutiérrez Luna, que fue presidente de la mesa directiva de la propia Cámara de Diputados, que tampoco es afiliado a Morena. Y por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, Torruco se acaba de afiliar a Morena para participar en el procedimiento que ya vemos que no funcionó. Y por ejemplo, otro perfil que es muy importante, sobre todo por lo mediático, y que a mí me da escozor, ¿no? Cuando en una entrevista con Adela Micha, dice que va a contender por tratar de gobernar su estado, que es Tlaxcala, digo, em, Chiapas, ¿no? Patricia Armendáriz, Sí, parece Chiapas, sí, Hernández. Patricia Armendáriz, ¿no? Que tampoco es su perfil de izquierda y creo que tampoco está afiliada a Morena. Yo podría decirles, sin temor a equivocarme, que más o menos, según lo que investigué hoy, más o menos un 30-35% de la bancada en la Cámara de Diputados, que es lo que revisé, que representa a Morena o que está en la bancada de Morena, pues no está afiliada a Morena. Y eso es importante, ¿por qué? Porque se dio en la coyuntura que el presidente López Obrador en el 2018 abrió el espectro, lo que nosotros estuvimos permanentemente diciendo como el pragmatismo obradorista en el sentido más bien el pragmatismo electoral, en el sentido de ganar la presidencia de la República. Pero estamos hablando de perfiles, muchos de ellos, uno de ellos Nacho Mier, como presidente o coordinador
presidente de la Jucopo, pero antes coordinador de la banca de Morena, que, que se suman con padrinos políticos que pertenecen al movimiento, pero aquí hay algo que es importantísimo. Ya estamos hablando de la segunda parte del gobierno, es decir, hay cambio de estafeta a la mitad del sexenio en la Cámara de Diputados. Algunos por primera vez en la historia se reeligieron, como el propio diputado con licencia que próximamente regresará al Congreso, el diputado Gerardo Fernández Noroña, pero hay otros que sin pertenecer a Morena accedieron a, esa posición durante esta segunda parte del gobierno. Y yo quiero resaltarlo porque es complicado, porque es lo que nosotros hemos venido diciendo. Este movimiento, principalmente desde el partido hegemónico, que era Morena, a muchos se les olvida, el diputado lo ha recordado permanentemente, a muchos se les olvida que había personajes como estos que no se acercaban ni estaban dispuestos a poner el pecho a las balas cuando Morena nacía como partido político y nadie quería ser candidato a Morena porque sabían que era carne de cañón en este posicionamiento político que pretendía dar Andrés Manuel con la formación de este nuevo partido. Y nadie quería ser candidato a Morena y ahora todo el mundo se pelea, ¿no? Se desdicen del panismo, se desdicen del priismo, se desdicen de muchas cosas y se suman al movimiento. Y puedo hablar no solamente de políticos, que es lo curioso, ¿no? ¿Y por qué lo puedo decir? Porque es lo que está pasando, ¿no? Ahí está Julio César Chávez, ¿no? Es decir, a esta invitación abierta de un movimiento plural, que es lo que siempre ha dicho desde el presidente hasta ahora la Claudia, este, eh, la invitación a pertenecer a este movimiento plural a través de un compromiso que se firma para ser parte de los comités en defensa de la cuarta transformación, pues en las coyunturas políticas se olvida ese compromiso porque no hay compromiso. Es decir, nosotros permanentemente decimos, la revolución es principio y compromiso político, es perfil. Nosotros siempre hemos resaltado eso. Incluso en la definición política que nosotros tomamos de apoyo al diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, pues lo que nosotros coincidimos con él no es de que nos caiga bien, no es que sea muy guapo, no es que nos pague, no, es el perfil político. Porque cuando nosotros vemos un perfil político como el de él, que es único, por lo menos en el concierto político del movimiento, es único el perfil político que él tiene, incluso hoy tuvo que salir a decir, pues tengo que comportarme, ¿no? Por la responsabilidad que tengo como vocero de la nueva líder del movimiento Claudia Sheinbaum, implica eso, ¿no? Implica eso, que no es una persona que se ande acomodando, que ande zigzagueando, sino que su compromiso es bien muy claro, su posición política es clarísima, es ineludible la del diputado Fernando Noroña. Bueno, pues esa indefinición en el perfil político es de lo que abunda en el partido hegemónico de este movimiento, que es el Movimiento de Regeneración Nacional y que se conoce como Partido Político de Morena. Yo creo que es para la reflexión eh, ver que de alguna u otra manera ese sectarismo sobre perfiles que son mucho más comprometidos como el del diputado por parte de algún sector del partido, escupen para arriba cuando pues van a entrar en un proceso, gente que pues, pudiera haber registrado el día de ayer o a lo mejor mañana, como el propio Nacho Mier, y no tengo nada en contra de Ignacio Mier, solamente lo pongo como un ejemplo, y que no pertenece al movimiento, ¿no? Y como lo dijo Jonathan, y también es cierto, el año pasado, en aquel congreso nacional, donde se llevó las palmas nuestro, bueno, amigo cercano Jonathan, el manero, este, eh, mentándoles la madre casi casi, ya firmen, y la manera torpe de llevar a cabo la política y más, que esté en una cúpula partidista de ese tamaño. Bueno, en ese proceso es cuando Marcelo Ebrard se afilia y mete gente de él a este proceso de la definición del Consejo Nacional del partido y pues es lo que decimos, ¿no? O sea, si te vas a afiliar al movimiento porque requieres o andas buscando una
yo creo que una ambición que puede ser, no hablemos de ambición, un proyecto de vida que puede ser legítima, pero esos procesos como se llevan a cabo, pues perdón, manchan el proyecto porque pues, ya vemos lo que pasó con Marcelo. Y así hay muchos, que afiliados o no, son abiertamente oportunistas, que tienen cierta fama de revolucionarios, pero que como operan, y ya lo vimos, el compañero Mendieta también tiene ahí un interés político, cómo operaron en este proceso y lo que hicieron y lo que fueron capaces de hacer. Ahí está donde nos damos cuenta que, pues sí, nos requerimos de una limpia, ¿no? De una limpia que dé una definición política hacia la izquierda revolucionaria. Este, y bueno, pues ahí es a donde estamos nosotros, esa es nuestra trinchera, precisamente. eh, Dar a conocer esto, hacer una reflexión sobre las prácticas políticas que se llevan adentro de Morena y ver que no aspecta bien, ¿no? Porque se va el liderazgo, se va el líder de líderes, ¿no? Que es Andrés Manuel, y pareciera que pues ya lo fueron desde antes porque pues están sacando el cobre, ¿no? Con esto de los diputados que apoyan a Marcelo y los que están aspirando a gubernaturas, ¿no? Y si uno voltea a ver las cifras de las personas que pertenecientes o no al partido se inscribieron en estos procesos sobre las gubernaturas que se van a pelear en el 2024, pues son más de 200, pues uno ahí ve, ¿no? Que el interés es otro, que no es un interés de la nación, que es un interés político, pues puede ser un interés legítimo, pero es que es muy difícil, mi creo, Jonathan, no señalarlo, porque pues nosotros pensaríamos que van en el sentido de la patria, ¿no? Pero no es así. Me alargué un poquito, pero pues dale al cierre, aunque sea unos 4 minutitos, Jonathan, para que cerremos, por favor, en esta reflexión que hago y que, pues, es el trabajo político que tenemos que hacer, ¿no? Adelante, mi hermano. No, pues simplemente es un tema que se va a tener que seguir profundizando, eh, que también tiene que ver con lo de ayer. O sea, frente a esta tesitura del movimiento, ¿no? En donde ni porque tú seas fundador te pone en el corazón de la izquierda, y si tú eres extranjero tampoco te pone fuera del corazón de la izquierda, ¿no? Y que regularmente vemos que estamos atrapados por una narrativa anticomunista y antimarxista muy profunda. Lo que se hace necesario es cómo vamos a desarrollar una lectura marxista y comunista acorde al siglo XXI, ¿no? O sea, el, el trazado, ¿no? Ya está dado, ¿no? O sea, las primeras pinceladas ya se fueron, más o menos ahí delineando, pero Andrés Manuel no va a hacer lo que no prometió, ¿no? Y Andrés Manuel no prometió, meternos al orden, ¿no? Al orden de la izquierda comunista. Eso no lo prometió Andrés Manuel. Y eso nos toca a nosotros. ¿Cómo podemos construir dentro de este concierto político en México? ¿Cómo podemos construir una hegemonía desde una izquierda radical, revolucionaria y comunista y marxista, ¿no? O sea, ese sería el gran tema. Entonces, desde ahí yo creo que tendría que proponer, que tendríamos que tener en cuenta que la primera línea es que el marxismo que necesita México es un marxismo dialéctico, ¿no? O sea, seguimos pensando las correlaciones de manera mecánica, y al pensarlas de manera mecánica, acotamos de una manera muy, pero muy fuerte el pensamiento revolucionario. Entonces, la pregunta es cómo abrimos la dialéctica en el marxismo para que podamos reflexionar permanentemente cuáles son nuestras tareas en cada fase histórica, ¿no? Tuvimos tareas en el gobierno de Peña Nieto y de Felipe Calderón, pues bueno, en mi muy particular punto de vista, sí, ¿no? Sí las tuvimos, ¿no? Y las asumimos conforme
teníamos nuestras propias condiciones históricas. Tenemos tareas históricas en el gobierno de Andrés Manuel, también las tenemos, y las tenemos que no son las mismas a las cuales yo me comprometí con Enrique Peña Nieto, y mucho menos son las mismas que en las cuales estaba Felipe Calderón, porque cuando estaba Felipe Calderón yo estaba mucho más joven, y con Enrique Peña Nieto hubo una transición, ¿no? De cierta madurez, entre comillas, lo cual ya nos pone con Obrador, ¿no? Entonces, pues tenemos que asumir nuestros compromisos, ¿no? Dentro de ese proceso. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que romper con las dinámicas de ese marxismo estalinista, mecánico, que no nos ayuda mucho. Y el segundo elemento, pues, es romper con el pensamiento único, ¿no? Es decir, el pensamiento y la potencia revolucionaria parte de que hay un pensamiento disciplinario, pero hay un pensamiento heterogéneo, porque son heterogéneas las formas en las cuales se concentra la lucha de clases. No es lo mismo el Perú, no es lo mismo México, no es lo mismo Europa, no es lo mismo Asia, y no es lo mismo México que Estados Unidos. Entonces, tenemos condiciones históricas muy particulares, y esas condiciones históricas lo que va a generar son por formas de pensamiento muy, pero muy singulares, en donde tengamos que tener esa condición de que va a haber una heterogeneidad muy, muy, muy fuerte, y que tenemos que saber respetarnos en ese sentido. Y finalmente, bueno, pues yo creo que el horizonte político ese no se debe de perder, ¿no? O sea, todo lo demás es cierto, pero para no caer en esos zigzagueos, el horizonte político se debe de poner una trayectoria real, y que es la construcción del comunismo, ¿no? Sobre eso, ¿cuál es el tema, no? Bueno, pues el tema que yo quisiera solamente cerrar, pues es que sobre el comunismo hay una transición, y en esa transición me parece que hay una doble convocatoria, ¿no? O una doble línea de acción. Está el marxismo, que dice que la transición es el socialismo, y está la otra convocatoria que dice que la transición es la dictadura del proletariado. El tú poner de un lugar el socialismo y de otro lugar la dictadura del proletariado te pone en una condición diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo. Pero yo creo que esas van a ser las discusiones que tenemos que ir dando, ¿no? Entonces, la primera hipótesis es, pues, romper con el marxismo mecánico. Hay que hacer una depuración y una lucha permanente al interior de nuestras disciplinas revolucionarias, para que podamos ir hacia adelante. Creo que ese es el gran reto, ¿no? O sea, el gran reto ante lo que nos está pasando, ¿no? Y ante caos político, ideológico que está pasando en el movimiento, la cuarta transformación, tenemos que estar a la altura, ¿no? Y nuestra altura es, pues, alturas de miras, y nuestras alturas de miras es poder construir un marxismo dialéctico principalmente. No quiero llamar un marxismo mexicano, porque no existe un marxismo mexicano, ¿no? Quisiera llamarlo un marxismo dialéctico, pensando que la dialéctica también contempla la historicidad y, por supuesto, las condiciones geográficas, ¿no? Entonces, ese marxismo dialéctico debe estar presente para poder articular un movimiento poderoso a nivel mundial y a nivel nacional, porque tenemos que conectar esas dos luchas permanentes, ¿no? Intentar conquistar las alianzas de las clases sociales a nivel internacional, y, por supuesto, poder construir hegemonías revolucionarias en los órdenes nacionales, eh, y desde ahí poder partir, ¿no? Pero va a ser porque es complicado, pero creo que esa es la solución, ¿no? La solución a nuestros problemas, pues, es relanzar el marxismo, y entonces que ese marxismo sea esté hecho a la medida de nuestras circunstancias actuales, ¿no? Eso es lo que yo quisiera constante comentar sobre sobre lo que hemos mencionado sobre estos dos perfiles tan interesantes, como es no, Omar Harfuch y Marcelo Ebrard, ¿no? Ya dejo. Sí, exacto. Y bueno, pues, será un tema que irá avanzando, como irán avanzando los procesos en cada uno de los estados, y no solamente son gobernadores, es el Congreso local, y ahí hay mucho jaloneo, y esperemos que se vaya definiendo. Es importante irse definiendo, y veremos ahí las bases, ¿no? Eh, es decir, la gente que le llaman gente de a pie, eh, que es la base del partido, la fuerza del partido, que es el pueblo, pues tendrá que ir peleando sus espacios, ¿no? Con la gente que se integra y que trae una lógica distinta a lo que el pueblo
requiere o a lo que el pueblo demanda. Pues muchas gracias, mi querido Jonathan. Nos colgamos un poquito, pero creo que importante. Les agradecemos nuevamente su compromiso, su paciencia, eh, su interés por escucharnos. Y a Jonathan, pues igual, como siempre, mi hermano, muchas gracias por tu inteligencia, tu talento, tu conocimiento y tu compromiso de estar aquí en este espacio, que es el espacio en el canal de YouTube de Libres, Justos y Dignos, un colectivo que va en el sentido de tratar de dar la pelea en en esta coyuntura de la que estuvimos hablando el día de hoy, ¿no? Nosotros somos pues abiertamente obradoristas, abiertamente nacionalistas y somos sobre todo magonistas, revolucionarios, marxistas de izquierda y creemos en la cultura de la revolución social y creemos en eso que peyorativamente le llaman radicalismo. Sí creemos en el radicalismo, pero desde el estricto punto de vista del perfil político que nosotros ensalzamos y que todo el tiempo estamos peleando por definirlo y por ponerlo en el centro de la discusión que se llama revolución social. Gracias, mi querido Jonathan. Patria o muerte venceremos. Buenas noches. Gracias a todos y bueno, nos vemos el lunes. Cuídense mucho.